nails. Así que bueno, no tuve mucho tiempo de acomodar, pero dije bueno, me voy a conectar en vivo y ya fue. ¿Cómo andan? ¿Cómo les trata este viernes por la noche? Acá está empezando a lloviznar y escuché por ahí que en Buenos Aires también estaba lloviendo feo. No sé las que andan por ahí de dónde son, cómo está el clima en sus lugares, pero acá está feo. Tendría que haber puesto de la musiquita, pero no me traje la compu. Así que hoy vamos sin música. Les quiero mostrar y quiero probar algo que compré, que pienso que... paren, tengo que agarrar de acá. A ver, los tips. Acá tengo los de Paris Night, que son los de gel. Esto va acá. Y mientras se van conectando, voy acomodando un poquito. Acá tenemos los de Paris. Vamos a guardar lo de stamping, que no creo que haga. Y bueno, les preguntaba, ahora las voy a leer. Les preguntaba cómo está el clima por donde viven ustedes. Porque acá está fulero. Está empezando a lloviznar. Está feito, la verdad. A ver, vamos a poner acá, así las puedo leer. A ver. YouTube. Ay, quiero usar esto. Estoy manija de usar esto desde el otro día. ¿Se acuerdan que se los mostré? Están increíbles. Así que tengo que hacer algún diseño o algo donde le encaje esto. Y estos son los que me puse acá. Todavía no tuve tiempo de hacerme esta mano. O sea, miren el crecimiento que tiene esto. Y esta no. Ay, Dios. Bueno, lo voy a guardar. Acá está el Vipo. Creo que no tiene volumen. Ahí está. Hola, Miri, ¿cómo estás? Saluden, che, los que están ahí. Hola, pongan hola. Y al final los que me siguen en Instagram se bajaron Kawaii. Chicas, estoy viciadísima mal. O sea, miro más videos que no sé. Igual, ayer me apareció uno feo de una chica que me traumó. Nada, la chica estaba en su casa, en su edificio, y le entró alguien y se puso a hacer, tipo, a subir los videos como, no sé, en forma de que alguien lo vea y le ayude. Y me apareció sugerido eso y me re asusté, o sea, me puse re mal, fue re feo. Pero bueno, después de eso, o sea, estuve un rato como diciendo, uy, no voy a mirar más. Y después, por suerte se acomodó mi cerebro y continué. Bueno, dejo acá el torno porque eso les quería mostrar. Miren, acá me compré estas, que son los barrilitos que vienen en el kit ese que te viene con todos los tornos. Pero conseguí solamente de estos granos, de 80 dice, y de 60. Pero yo los toqué y no parecen de esa graduación. Parecen más finitos. Pero igual, como no los voy a usar para la uña natural ahora, no importa. La cosa es que, en teoría, si este es 80, debería ser el menos grueso. Entonces, lo que yo quiero hacer es usar esto para limar los tips de las press-on y ahorrar tiempo, en vez de hacerlo a mano con la lima o con el coso, ¿cómo se llama esto? Con un buffer. Quiero probar si con una pasadita de este ahorro tiempo. Y después les cuento, estuve pensando en abrirme una tienda de press-on. Pero bueno, ya les voy a comentar. Entonces estoy buscando
precios mayoristas y ese tipo de cosas, y haciendo un análisis de precios y eso, todas esas cosas. Entonces, básicamente, lo que les quería comentar es que una vez que tengo todo eso estudiado, se los voy a compartir porque sé que a ustedes también les conviene saber dónde comprar y demás. Lo que tienen los mayoristas muchas veces, muchas veces no, siempre, tienen un mínimo. Entonces capaz necesitas un poco de plata para empezar, para invertir. Ahí se largó con todo, por lo que estoy escuchando. Vieron que les dije que empezó a lloviznar. Bueno, cuestión. Acá tenemos soportes. Este también nos sirve. Y acá vamos con mi problema de siempre, que tengo que comprarme otro de estos porque perdí un cosito, entonces tengo 9. Ahí. Tengo 9 y necesitaría 10. Así que vamos a ver dónde calzo el que me falta. A ver. ¿Qué podría usar para poner el que me falta? Ahora tengo que agarrar estos. ¿Qué había usado la otra vez? Porque yo me acuerdo que ya para el último video que hice de press-on, había usado el tubito de este, me parece. Que había puesto el tip más grande, o en un tubito de estos lo había hecho. O en el lápiz, ay, no me acuerdo. Pero sí, me parece que había sido algo así. Que había agarrado el tubito de esto y lo había puesto la cinta acá y bueno, usaba esto. Pero este me suena que está muy grueso. Acá, ¿este? No es igual, pensé que era más finito. Y este no es más grueso todavía. Capaz que sí, capaz que había usado este. Bueno, ahora vemos. A ver. Daniela Rivas dice: hola Dani, soy de Salta y estaba un poco fresco, soy nueva, bienvenida, hermosa. Mili dice: bien, corazoncitos. Mary dice: hola, acá en Entre Ríos llueve un montón. O sea que hay un montón de lugares donde está lloviendo feo. Nero dice: saludos desde Córdoba. Saludos a Córdoba, Nero. Mili dice: ahora estoy haciendo uñas postizas y me sirven mucho tus tips. Gracias. En Córdoba está nublado. Ariel, hola, ¿cómo estás? Hola, Adriana de Uruguay y Ariel es de México. Así estamos por todo el mundo. Bueno, entonces, vamos a probar esto. Lo primero, obviamente, es fijarme qué tamaño es el que voy a usar. Cada numerito. Me voy a sentar, ahora sí. ¿Quieren que les ponga un poquito de zoom o capaz para esto no? A ver, ahí vamos a dejarlo. Ahí se mueve, ahí está. Bien, ¿y tú? Dice Ariel. Bien, todo bien, por suerte. Gracias. Bueno, a ver, tengo que acomodar esto. Vamos a poner uno acá. Y estos por acá. Y acá tenemos la cinta doble faz que me preguntaban la otra vez. Que es esta más bien gordita. Acabo de ordenar y guardar la tijera. A ver si tengo la corta hilo por acá. Uy. Que con esa corto más parejo, ¿no? Bueno, usamos una tijera grande y ya fue. Este que me salió bien grueso lo voy a poner acá. Y vamos a preparar todos los cositos. Y bueno, estaba hablando del tema de los mayoristas, que como les decía, muchos hay que hacer una compra con un monto mínimo que te ponen y a veces esos montos son bastante altos, porque por ahí, está bien, las cosas de uñas son caras y si hacemos la cuenta de toda la plata que tenemos invertida en cosas de uñas, es un montón de plata, pero capaz te vas comprando de a poquito. Vas, no sé, vas una vez y te gastás 1.000 pesos, por ejemplo. Vas otra vez y te gastás 2.000.
pero no es que vas de un saque y te gastás 15.000. Entonces por ahí alguna no puede hacer ese tipo de inversión, pero bueno, es lo que hay. Entonces la idea es averiguar bien eso y si encuentro algo que me convenza, les voy a pasar el dato. Ahí va. Y ya estamos. Bien. Teniendo esto, no le saco el papelito todavía porque voy a andar toqueteando y demás. A ver, estas son números... ¿Qué dice esto? 4. Estas son 8. 9 no. Uy, ¿qué es esto? 2 creo que dice. 5 sí. 3 no. 1 tampoco. Y esto es un 7. Bueno, a ver. Pasa que me va a dar medio cualquier cosa. Más o menos estoy usando los que suelo usar siempre. No me puedo medir ahora porque tengo esmalte, obviamente. Pero bueno, yo sé que este me queda. Me voy a fijar de este lado que tengo menos esmalte y tengo ahí el crecimiento. Pero, ¿ves? Esto me pasa. Que de una, como son diferentes, de una me queda bien este y en el otro no. En el otro voy a necesitar el número 1 más que el número 2. Y esta me queda perfecta. Ahí está. De lado a lado. Bueno, vamos a usar esta. Total, son para mí, no hay problema. Estas para los pulgares. Guardamos 1, 2, 3. Claramente eso no lo voy a usar. Y ahora mi tema acá es que en estos dos uso el mismo siempre. Y en este uso uno más de lo que uso en estos. Si no recuerdo mal, en esos usaba el número 5. Ahí hay 2 acá. Ahí. 5. 5, bien. Entonces de esto necesito 4. Entonces lo que tengo que hacer es, vieron que estas yo las compré sueltas. Tengo que ir y reponer de los números que más uso, que son los míos. Al comprarlos sueltos por número, igual son las de Paris, lo que hacen es abrir el paquete grande y te venden la bolsita que vos quieras. A ver, se están como una encajada dentro de otra. Ahí está. Y dejo ahí el espacio para el dedo medio y van esas 2. Vamos a guardar estas. Sí, me alcanza para uno más. Sí, porque acá me quedan 4. Y si uso esa, excepto que agarre las número 6, que es un número más grande, y les lime un poquito esta parte y las puedo adaptar. Por lo menos para mí. Y el número que le sigue es el 4. Entonces vamos a probar. Ay, no, pero esto es muy grande. No me digas. ¿Qué pasó acá? Se me achicó el dedo. Bastante más grande. ¿O será que de estas había usado el mismo? Porque no es lo mismo, según la marca de los tips, ya sean enteros para press-on o por parte, cualquier cosa, o los de extensión con sonrisita para esculpidas, nunca van a usar los mismos números, depende de la marca. O sea, puede ser que justo sí, usaba el mismo, miren. Claro, por razón de esto me quedan menos. Entonces no me alcanza para uno más. Excepto que ya les digo, haga esto de limar un poco las número 6 y adaptarlas. Y ahora sí me falta para el dedo pequeñito, que por lo que estoy viendo, esto son todos un número más de lo que de lo que vengo usando en los otros tips. No. Olvídense lo que dije, no hay correlación.
A ver, 6 no, tendría que buscar el 8. No, este es 2. ¿Dónde está? Este es 8. Qué números raros que tiene esta gente. Ahí, a ver. Sí, yo no sé si el 9 capaz me quedaría mejor. A ver, este es 6. Pues está derecho. Igual se... No me jodas que me falta una bolsita. ¿Cuál sería el 9? Este es el 0, 4. Este es el 6. Me falta... Ah, no dije nada. A ver el 9, si este va mejor. Porque igual me tengo que fijar con la otra. Sí, acá. Esta va perfecto el 9. Y en la otra tengo que ver porque... Ah, no, sí, también. En los tips de la sonrisita, como las uñas son diferentes entre sí en la parte de ancla de tensión, ahí tengo que usar diferentes números. Uso en uno 8 y en otro 9. En este uso 9, que está más recta la uña, y esta, que es como que se abre más así, tengo que usar una 8 porque termina siendo más grande. Entonces voy a guardar esto y ahora sí ya podemos empezar. Ay, no lo puedo encajar. Ahí va. Ahí está. Bien. A ver, a esta le voy a poner uno grande. Uno de los pulgares. De los pulgarcitos. No, mentira. Ahí va, ¿ven? ¿Ven que si no tienen estos cositos, pueden agarrar cualquier pincel, lápiz o lo que sea, le ponen ahí y tranquilamente lo pueden usar de soporte, ¿sí? No hace falta que se vayan corriendo a comprar estos cositos. Se las pueden rebuscar de la forma que encuentren. Vamos a ponerle el otro pulgar acá. Tratando de que quede bien derecho y pegadito. Ahora vamos con esta. Ahora las voy a leer que veo que están escribiendo. Hay un cartel. Ariel, gracias. Gracias por tu donación, Ariel. Sos una divina. Bueno, si alguna otra quiere hacer su donación como Ariel, acá abajo en el chat hay un signo pesos o dólar o no sé qué es. Es signo pesos. Tocan ahí y ahí eligen Super Calcomanía, que es como la que mandó Ariel, que es como un sticker, o Super Chat, donde podés escribir un mensaje que quieras destacar. Y nada, gracias por tu donación. Sos una genia. Y como les decía la otra vez, a las que hagan su donación, vamos a hacer como una asesoría personalizada grupal, pero poquititas, ¿se entiende? Porque no es que van a mandar, no creo que manden 1.000.000 de estos. Pero las que mandan, vamos a hacer una por semana. A las que manden esa semana, hacemos una tipo videollamada grupal, pero de poquititas, o sea, de las que manden. Si es una, será Ariel. Si manda alguna más, seremos 2, o sea, 3 conmigo. Y así ustedes pueden hacerme las preguntas que quieran, o si necesitan refuerzo en algún tema, lo hacemos ahí en vivo, pero solo para ustedes. Así puedo retribuirles un poco de su donación. Ahí voy a leer los otros mensajitos. Gracias, Ariel, en serio. A ver.
Voy con esta última y ya podemos empezar. Que quiero probar estos barrilitos, a ver qué onda. Bueno, acá tengo todas pegadas, a ver qué me están diciendo por aquí. Agostina dice, buenas, justo me agarraste trabajando, o sea, haciendo presón. Uy, genial, bueno, entonces es como que estamos conectadas. Nadia dice, gracias, sí, te estaba por pedir. Acá producción me trajo un vaso de coca para que yo pueda hacer mi vivo en excelentes condiciones. Agos, estás en el grupo de Telegram, así cuando terminás la presón nos mandás fotos. A ver cómo te quedaron. Nadia dice buenas, buenas, buenas Nadia. Acá en Azul Buenos Aires también está lloviendo. Ah, ¿vieron? Hay varios lugares, que es una tormenta grande, parece. Naleli Jara dice, ¿cuál es la diferencia entre coffin y bailarina? Bueno, a ver. Estas, por ejemplo, son punta almendra, ¿no? Bueno, la coffin es como que desde cutícula cualquiera. Desde acá, desde donde empieza el borde libre, ¿sí? Desde la zancada de tensión, punto cero, como le guste llamarlo, hacia la punta, que es recta, en las dos es recta la punta, en la coffin es bien recta esa inclinación hacia adentro que tiene la punta. En cambio, en la bailarina es como que va recta, pero no va una cosa así dura, rígida, sino más bien está así, como inclinadita. ¿Se entiende? No, por supuesto, no tanto como una almendra, pero ahí anda. Es como un intermedio, por decirlo así, ¿sí? Es como si a la almendra le sacáramos acá el borde en punta y lo hacemos recto. Y ves que esto no está que va así, track, como algo súper sólido. En cambio, la coffin sí tiene que quedar así como como bien derechita, ¿entendés? Esta sería la coffin, por ejemplo, y así un poquito inclinadita sería con la bailarina, ¿me entendés? Y no se cierra, o sea, queda ahí y acá viene recto. No sé si me di a entender. ¿Dónde me quedé? Acá, bueno, el superchat de Ariel, muchas gracias. Tamara dice, Danu, siempre es lindo verte. Ay, qué linda sos. Dana dice, ¿qué pegamento recomendás darle a la clienta con las press-on? Yo les comentaba en el curso que si yo hago, o sea, si yo te la vendo a vos, yo te mandaría las dos cosas. Las pegatinas y un nail glue. Más que nada por una cuestión de que las puedas usar de las dos formas. Yo le mandaría las dos. Marijo dice, Dani, ¿viste que existe una tabla que son LMSXS? Con esas medidas se puede armar, por ejemplo, stock para vender a comercio. Sí, totalmente. Sí. Pero, o sea, si se la vas a vender a un local, o sea, que no sos vos la que lo está vendiendo, yo le agregaría afuera en la cajita o en algún lugar que tenga acceso a la clienta las medidas y las medidas de cada uña y de cada tip y cómo tiene que hacer ella para medirse, porque por ahí yo digo, me voy a comprar ¿cómo se llama? Me voy a comprar este set y elijo tal tamaño y por ahí no te queda. Agostina dice, no tengo memoria en el celu, pero manden y consigo memoria. Bueno, a ver si alguna es del grupo de Telegram, puede mandar el enlace. Si no, después yo lo agrego en un comentario, no del chat, sino en un comentario abajo del vivo.
Ariel dice, ¿has comprado los tips de AliExpress que son los favoritos? ¿Cómo los favoritos? No, ¿saben que tengo hace un tiempito que vengo guardando cosas en la wishlist y en el carrito de AliExpress? En cualquier momento mando una compra y se los grabo porque sé que ustedes un montón me pidieron tutorial de cómo pedir en AliExpress cosas de uñas. Así que en cualquier momento voy a hacer ese video, más que nada ese pedido, porque yo quiero las cosas. Nilsa dice, hola Nilsa, ¿cómo estás? Los que se supone que son los mejores y tienen muchos pedidos y corazones, dice. Ah, pruébalas y me dices qué opinas. Dale, si lo ves, Ariel, mandame el enlace del producto. Porque hay que ver si lo envían a Argentina. Hay algunos productos que los envían a algunos países y a otros no. Y con Argentina a veces se complica un poquito. Naleli dice, gracias por solucionar mi pregunta, eres genial. Gracias a vos, Naleli, por estar acá viendo. Después, Decore conmigo interiores dice... ¿Eh? Ah, mira, me lo tomó como spam. Porque está poniendo en inglés que le gustaría que le ayuden a ganar suscriptores en su canal. Bueno, lo dejo ahí. Después, si alguna quiere ir a suscribirse a su canal, que se suscriba. Ariel dice, esto ya lo leí. Pruébala si me dices qué opinas. Mar Martínez dice, una pregunta. Una vez que pongo pigmento en una uña, retiro el exceso con una brocha. Tengo miedo que una vez que ponga el top, arruine mi top con pigmentos. Bueno, si vos retirás bien el excedente, no debería arruinarse. Pero yo lo que suelo hacer es, cuando voy a pasar el brochazo, digamos, con el top coat, me aseguro que no esté la brocha seca, sino que tenga buen producto, cosa de que... O sea, buena cantidad de producto, cosa de que no toque mucho con la brocha directo el pigmento, sino que vaya el top coat acomodándose. Eso por un lado. Y después, como les decía en el vivo anterior, que fue cuando hicimos estas que tenían polvito, siempre les recomiendo que cuando, por ejemplo, tienen un top, ¿no? Y les está quedando ya medio poco, ese guárdenlo aparte y pónganle una etiqueta o algo que sepan que es el que van a usar para esto. Y ese lo dejas aparte y lo dejas exclusivo para estos diseños, para estas uñas, exclusivamente para estas uñas, que obviamente van a ser menos que los que haces todo el tiempo, que lo dejas exclusivo para los pigmentos y todo eso. Y total, como te quedaba poquito, ya tenías que ir a comprar otro, te compras otro y ese otro sí lo usás para uñas normales que no tengan ni polvitos ni pigmentos. Y de última, si se te arruina el coso, se te va a arruinar uno que tiene muy poquitito, ¿se entiende? Yo hago eso, yo tengo uno para lo de los pigmentos y otro para el todo andar. Incluso tengo uno aparte para si me quiero hacer unas uñas buenas o le voy a hacer uñas a mi suegra, alguna amiga o alguien. Tengo uno aparte y tengo otro acá en esta mesa para los videos y todo eso, porque bueno, vieron que los videos mezclo de todo y hago desastres. Entonces por ejemplo, que ya no le queda mucho, está hecho bolsa, ya tiene top por todos lados, le he puesto cualquier cantidad de cosas y después tengo 2 o 3 frasquitos de top por allá que son para otras cosas. Está bueno tener 2 o 3 frasquitos de top para diferentes situaciones. Dale, pasámelo por Telegram, Ariel. Me voy un rato, ojalá cuando regrese sigas aquí. Tranqui. Y si no, después, ya sabes, puedes retroceder el vivo a la parte que vos quieras. Y lo ves. Nilsa dice, ¿qué bonder o primer usas y recomiendas? Uy, qué difícil. No... Tengo 3 o 4. Y depende la ocasión y depende la clienta, pero no me preguntes marcas porque no me gusta recomendar marcas así como decirte, no tengo uno favorito. Y por ahí el que a mí me gusta a vos no te gusta. Acá en Argentina hay una marca que se llama Las Varano y hay muchas chicas que usan el primer de Las Varano, el bonder, perdón, de Las Varano y les encanta y a mí no me funciona, por ejemplo.
en mí no me funciona. Por ahí en alguna clienta y eso sí, pero a mí no me funciona. Entonces a mí no me gusta. Ese es el tema con los productos. Que me cuesta mucho decirles, tengo que estar muy segura y amar un producto para decirles, les recomiendo este producto. Además, ¿de dónde vos habías puesto a Nilsa? ¿De dónde sos? ¿De Uruguay era? No, esa... No, ay, me perdí. Bueno, no sé de dónde sos, pero hay veces que las marcas no son las mismas de acuerdo al país. Bueno, vamos a probar esto. Tengo que agarrar, para usar estos, tenemos que agarrar este set que viene con el torno, que todos los tornos lo traen, y vamos a agarrar esta fresita, este barrilito, que no es para la uña natural, por supuesto, así solo, bien, y que es para justamente sostener estos cositos. Ahí va, ahí lo tenemos. Entonces adentro vamos a prenderlo y, ay, por Dios, funciona, maldito, que te quiero probar. ¡No anda! Ahí está. ¡No! Se apagó. Maldita sea. Ay, a ver si lo mantengo. Y pero no puedo usarlo así. A ver, por favor, si me están escuchando gentes que vendan insumos de uñas, fabricantes de torno, a ver si hacemos ahí un canje y yo los promociono. Necesito un torno nuevo. Ay. Bueno, sí, funciona, lo que les comentaba, lo que quería probar. Quería probar hacerle la pasadita esta directamente con estas fresitas, estos barrilitos, para ahorrar tiempo y esfuerzo físico, porque a veces me pasaba que con la lima, cuando hacía muchas de estas, me empezaba a agarrar como una molestia en la espalda. Así que bueno, esto les quería mostrar, quería probar esto y de paso hacemos un bello set. Sí, la verdad que se hace en un... ¡No! Ahí está, en un toque. Miren, lo bajo y se para. Y lo subo. Capaz que la falla está en el cable entonces, porque ahí lo aplasté y se frenó. Ay, no sé. Yo uso primer del FM porque el de las Varano no funciona. Soy de Corrientes Capital. Ah, era de Corrientes, no, es que ya me mezclo de dónde es cada una. Sí, y sí, yo también tengo el del FM. Acá, mirá. Sí, uso el del FM. Tengo, bueno, ese de las Varano que no lo usé nunca más, el Bonder. Después tengo un Bonder de... ¿Dónde está? De MID y el primer sin ácido también. Después tengo el de Union Line también. Tengo unos cuantos ahí. Pero ya te digo, no me gusta... No, maldito. Bueno, hágase su cuenta de Kawaii y con mi enlace, así junto plata, para comprarme un torno. La puta madre. Tengo una bronca con esto del torno. Ay, pero sí, con esto son 2 segundos, una rapidez tremenda. Y aparte yo porque estoy tratando de ser súper meticulosa, pero a veces veo videos que pasan este barrilito y tipo lo pasan medio rapidito. No se detienen mucho en los detalles.
Pero sí, ya casi termino y nada, cero de esfuerzo físico. Y bueno, un poco se trata de eso, ¿no? De buscar las comodidades de una etapa más cómoda posible para trabajar. Y como, si bien estos vienen así en caja de un montón, porque en teoría, cuando vos los usás con la clienta, son descartables, ¿sí? O sea, tenés que usar uno por cada clienta. Pero para estos que son todos iguales de plástico y que lo haces vos en tu casa, no hace falta que lo cambies cuando vas a hacer otro set. Porque acá no estás metiéndolo en la mano de la clienta hasta que ya esté el producto final. Y no tiene nada que ver. Así que una cajita como estas, si solo los van a usar así para hacer presón, les va a durar una eternidad porque esto, para que se gaste esta lija, tienen que hacer 800 presón más o menos. Ahí va. Me quedan dos nomás. No, tres con la del coso del pincel. Ahí, incluso le saqué acá que tenía una rebaba de plástico. Todo con un saque. ¡No! Se cortó. Dale, que me quedan dos. Ahí está. Vamos, vamos. Rápido, rápido, que me quedan dos. Ahí, lateral, vamos con esta puntita. Cuerpo de la uña. Y... listo, listo, listo. Queda esta, vamos, tiempo récord. Tiempo récord, no mentira, no me importa tanto el tiempo, me importa que no se termine de cagar el torno. Vamos ahí. Dale. Y listo. Bueno, chau, adiós. Andate a freír churros. Horno, no, torno. Anda a freír churros en el horno. Así lo mando. Ay, Dios. Ahora sí. Vamos a sacarlo del medio. Vamos a sacar esto, que total ya no lo voy a usar. Y ahora sí me quedo con... tiramos esto. Listo. Ahora que los anduve toqueteando con el torno y creé polvillo, por supuesto, lo que tengo que hacer es sacudirlos. Y ahí está. Y ahora wipe con alcohol, pero ¿saben qué me di cuenta? Descubrí así. Tampoco es una gran ciencia lo que descubrí, pero les paso el dato por si no se dieron cuenta aún. Yo le solía tirar acá el alcohol y después pasaba la wipe, pero se me despegaba siempre del pegamento de abajo porque es como que chorreaba el alcohol por ahí. Entonces ahora mojo la wipe y con mucho cuidadito la paso tranquilamente, evitando tocar la parte de abajo. Y así me resiste mucho más el pegamento, porque lógicamente el pegamento de la cinta con alcohol es como que pierde el pegamento. Así que bueno, ahí limpiamos esta. Vamos con esta. Ahí. Y de a poquito, viste, uno va descubriendo formas de hacer más rápido las cosas y más prácticas, de una mejor forma. Y acá yo les paso los tips que voy encontrando, por más pequeñitos que sean. A ver, ¿qué dicen, niñas?
Eh... Agustina dice, estoy haciendo letras a mano alzada y tengo Parkinson. Bueno, y dice después, ayuda. No te puedo ayudar porque yo estaría peor que vos, estaría tipo... Pero sí, posta. A mí me pasa lo mismo. Es como que hay veces que tengo que tener una concentración, no respirar básicamente para hacer un trazo. Por eso, chicas, aguante los diseños abstractos. O Bonder del FM, dice Nilsa. Se te fundió tu torno. Sí, mi torno hace un par de días que anda como el trasero. ¿Vos sabés que el Bonder del FM no lo probé? Nunca lo compré, porque como tengo unos cuantos, y para los videos mucho no lo uso. Nilsa dice, yo compré hace poquito el Mercedes 25.000 y me encanta. Ah, ese es una versión más que el mío. Sí, está bueno. Es que yo lo tengo hace 3 millones de años, ese es el tema. Entonces ya me parece que cumplió su ciclo. Mar dice, yo compré un torno parecido y la vendedora me dijo que no tiene que entrar al fondo el fierrito, que tiene que entrar hasta más o menos la mitad. ¿Ah? No sé eso. Pasa que... O sea, yo lo meto hasta donde da, porque si lo dejo más arriba, sale volando la fresa, o sea... Como que empieza a salirse, empieza a girar y empieza a salirse para arriba. No sé, che, eso. Tendría que hablar con alguno que sepa de tornos, tipo técnico. O sea, que se dedique a arreglarlos y esas cosas. Que esos tipos, o sea, tipos o tipas, ¿no? Andás a ver. Por ahí te tiran algún truquito, algún detalle, alguna cosa que por ahí nosotras no conocemos. Nilsa dice, también probé el Ultrabond de Cherimoya y me gustó, pero está caro. Sí, Cherimoya es caro, pero es bueno. Sí. Yo voy a ir probando las marcas a ver cuál me funciona mejor. Sí, es que yo siempre digo, se trata de eso. Se trata de ir probando y de, no sé, te gusta una marca, bueno. Pero ojo, dentro de la misma marca puede haber líneas de productos que te gusten y líneas de productos que no. Por ejemplo, a mí los esmaltes de las Varano sí me gustan. Pero después todo el resto de los productos, como los Bonder, los Primer, los cosos acuarela, no sé cuántas cosas he comprado de las Varano y no me funciona nada. Pero los esmaltes sí me funcionan y sí me gustan. Y el coso de capping también. Entonces, ya te digo, yo hay cosas de las Varano que no me gustan, pero hay otras que sí. Y lo mismo te puede pasar con un montón de marcas. Luciana Barrios dice, te amo. ¡Cuánto amor! Entonces ponele like al video, che. No, mentira. Gracias. Nilsa dice, sí, terminaste. Hola, Katia, ¿cómo estás? Luciana dice, me encantan las Presoner. Sí, a mí también. Terminé igual y me quedaron bastante bien, dice. Pasalas. Pasá foto cuando te conectes al Telegram. Me encantan las presas, había puesto Luciana. Marisco dice, para mí el problema que tiene el torno es el cable, quizás algún cablecito que se está por cortar y hace falso contacto. Eso ya me pasó una vez y lo volvimos a soldar. Pero era distinto lo que hacía. Pero sí, podría ser, capaz viene por ahí el tema. Habría que abrirlo y revisarlo. Para mí también, dice vos. Nero dice, ¿cómo puedo hacer ya que cada vez que me pongo el esmalte semipermanente, melina y blanco, rosito o beige, tanto con top coat mate o brillo, a los 2 días me quedan como sucios o manchados? ¿Por qué? Ah, porque los top coat de Meliné no tienen el filtro antiamarilleo, o sea, el filtro para que... Vieron que hay productos, por ejemplo, en las pinturas acrílicas, ¿no? Hay barnices, ¿sí? Y el top coat en las uñas funciona como un barniz. Hay barnices que con el tiempo, en algunos productos, sobre algunos productos, como por ejemplo la porcelana fría, amarillean. Pero sobre otros productos, como
una caja de madera con decoupage, no. Bueno, depende cómo reaccione con ciertas cosas. Ahora, el top coat de Meliné no tiene este filtro antiamarilleo y además pasa eso que comentás vos. He tenido clientas, antes de la pandemia por supuesto, que venían por ahí de otros salones o de otros gabinetes y me decían que antes le ponían el Meliné y que, por ejemplo, se ponían un pantalón negro y por más que tuvieran las uñas esmaltadas de blanco y con 2 capas de top coat, le quedaban negras las uñas. Es porque no es de muy buena calidad. Y los componentes que tiene, o sea, le faltan cosas para hacer un top coat como la gente. Ahora, después vos tenés este top coat que muchas dicen que es una porquería y que no sé qué, que vale la mitad. Y sí tiene el filtro porque jamás pierde el brillo, no se ensucia y demás es. Miren, ahora tengo coso, paren. Que me las limpio bien. Esto tiene casi 2 semanas. Y tengo puesto este top coat, que es de esta marca divina. Y no perdió el brillo para nada. No se me han ensuciado. Por ahí acá en las puntitas de estos bordes se ve como un poco más mate porque uso el dedo de la uña como herramienta y se me va descarapelando el esmalte, por supuesto, ¿sí? Pero pueden ver que no perdió el brillo y que no se ensucia, que no se amarillea y demás. Después, Love 1818 dice, Cherimoya, amo, es cruelty free. Es verdad, eso es un re plus de Cherimoya. Luciana dice, ¿dónde puedo conseguir las Apres? ¿Sos de Argentina? Y en Mercado Libre o pedirlas por Amazon. Sofía Barcala mandó un mensaje y lo canceló. ¿Qué habrá puesto? Ahora me quedo con intriga. Angélica Ruiz Díaz dice, hola, recién me engancho, me encantan tus explicaciones. Gracias, Angélica. Nilsa dice, ¿sabes que yo preparo bien la uña, pongo base y color y top tejar y a casi todas mis clientas no les dura y ahora compré Meliné y sí re bien, no sé qué onda. No sé. ¿Qué primer usás? De Argentina, Luciana. Nilsa, ¿qué primer usás? O Wonder, ¿qué me habías puesto? Me pierdo, chicas. Luciana dice de Argentina. Sí, entonces por Mercado Libre o por Amazon. Bueno, voy a empezar con esto mientras las voy leyendo, ¿sí? Porque total, lo que voy a hacer primero es ponerle una capa de base de base coat y las voy llevando a cabina. Voy a empezar con estas. Mientras vamos charloteando. En algunos comentarios de lo de Press-On me habían preguntado por qué no le ponía primer o bonder a esto. Y o sea, porque eso es para la uña natural, ¿sí? No es para que se adhiera el plástico al esmalte. Para que se adhiera el plástico al esmalte lo que tenemos que hacer es que quede rugoso el plástico y ponerle una buena base. Esta base, como vieron la otra vez, recién la estoy probando, o sea, la tengo puesta en esta mano, ¿se acuerdan? Que hicimos en el último vivo. Y ahora quiero probar si me funciona para las Press-On, que es la base coat de tejar. Lo que no me gusta de esta base es el olor. Tengo otras bases que no tienen olor. Entonces, bueno, quiero probar. A ver qué onda. Ahí está. Voy a dar vuelta a la cabina, así puedo seguir esmaltando estas
y lo voy a meter acá por 1 minuto. Podría meterlo 30, pero aprovecho el minuto para ir esmaltando las otras, tranqui. Y también podría meter las 10 de un saque. Pero bueno. A mí me gusta hacer tranquilas cosas. Ahí puse la del palito. Agostina dice, yo uso primer y base las Varano, Top Mag o Meliné y duran 3 semanas mínimo. Sí, por eso, es cada una cómo encuentra, viste, cómo se encuentra con cada producto. Pero bueno, depende de cada una lo que le guste y demás. Si no usan las uñas de herramienta, como yo esta, para abrir cosas es ideal. No, mentira, no hagan eso en sus casas. Nilsa dice, lo mismo con las Charmy Mag, se me salen y usaba el de las Varano y ahora con el de Fem, pero igual, solo con base y top melineles duran. Eso sí, me encantan los colores de Charm Mag y Divina. Sí, la pigmentación que tienen es excelente, esos esmaltes. Habría que ver, Nilsa, cómo estás preparando la uña natural. Porque capaz anda por ahí el tema y no tanto con el primer y eso. No, pusiste que usabas el de las Varano. No, entonces sí. no había leído bien. Nero le dice, Nilsa, yo tengo casi todos los colores de Meliné y son buenos con la pigmentación de los colores y variedad. El único problema es cuando pongo el top mate y coat parecen sucio. El top con glitters es... Ay, hay un top con glitter, eso no sabía. A ver. Esto hay que tener cuidado que no se gire. Y acá vamos a cambiar estas de lugar. Esto no la esmalté, ahora que me doy cuenta. Le acabo de poner que gira. Está bien. Esta, faltan estas. Ahí. Y esta. Ahora sí. Meto estas 4 y vamos a ver qué dicen ustedes. Igual me gusta tejar, voy a seguir probando con otros. Primer capaz sea eso. Me mata cuando no te sale la palabra y le mandás el coso. Y sí, olvídate, coso va para todo. Agustina dice, hola, pregunta, ¿el paso es base, color top o algo más? Ahora acá con las Press-On. Primero, limé la superficie de los tips y la dejé bien rugosa, ¿sí? Bien rayadita, para que el producto se agarre bien. Ahora lo que estoy pensando es, ¿qué podemos hacer con esta cosa? A ver, tienen un color para las uñas. 1 o 2 colores. Una combinación. Vamos a hacerla entre todas. Luciana dice, yo tengo la marca Meliné de esmaltes semipermanentes. Sí, es que la mayoría tiene Meliné. Nisa dice, el top de Meliné yo lo seco en 120 mAh de 54 watts. O si no, parece que no seca. Raro. ¿Oh? Qué raro. Y lo dejo un ratito sin tocar.
Y ahí queda un lindo brillo de top. Claro, capaz tarda en terminar de secarse. Blanco y celeste. Luciana dice fucsia. Agustina dice, y después que limás bien, ¿qué le pones? Gel. En la Expresson pregunto. Estos son tips soft gel. O sea, ya son de gel. Entonces a estos no les pongo gel. Lo del gel lo hago en los que son tips comunes de plástico. Fucsia y violeta, dice Luciana. Rosa y celeste. ¿A dónde compras esos tips? Pasa que los compré en un... Porque en la... Nada. Ahora voy a comprarle directamente a Paris Night. Sí, lo encontré por Instagram. Creo que es @parisnight_tienda, me parece que es. Le voy a comprar directamente ahí. Pero... Y me voy a comprar... ¡Ay, me dio sueño! ¡Ay, un bostezo! Me voy a comprar los 4 tipos de punta que tienen, ¿no? Y las cajitas de 500 y todo eso. Pero... Como yo los quería probar, encontré una... ¿Vieron esas casas que venden de todo un poco? Que venden algunos esmaltes, bolsos, carteras, billeteras, collares. Como que traen un poco de todo. Bueno, y en uno de esos los vendían así fraccionados por número. Pero... Así que nada, reí y compré ahí. Por eso no les puedo decir específicamente dónde, pero voy a comprar, ya les digo, le voy a comprar directamente a Paris Night. Y si no, hay un montón de casas de uñas que venden la cajita de 500. Sofía dice, yo tengo la marca de Charm Limit. Sí, yo también tengo un montón de Charm. A mí me encanta. Hola Claudia, ¿cómo estás? Recién llego, dice. No hay problema. O si no le pongo una capa de gel, dice Nilsa. Claro, Nilsa, perdón. ¿Qué dije? Nilsa. Ah, no, está bien, lo dije bien. A veces se me lengua la traba y digo cualquier cosa. Bueno, ahora sí, ya tengo todos con la capita de base, entonces. Hola Pauli, ¿cómo estás? Estábamos viendo qué colores. Me gustó lo de rosa y violeta. Me copó esa idea. Pero estoy pensando qué podría ser. Un resumen, dale, contame. No, hasta ahora, bueno, resumen. Estuve probando estos, estuve peleándome con mi torno, que llegó ahí al final a los golpes, y puse la capa de base. Y ahora estábamos decidiendo entre todas qué color iba a ser el diseño de esta Expresson. Lila pastel, como este, o más clarito. Hace una base con algún pigmento, así queda traslúcido y de color. Eso también podría ser, uñas tipo jelly. Eso me copa. Estoy pensando. Bueno, podría ser... A ver, vamos a probar. Paren que voy a traer una paletita. Vamos a agarrar el lila. Creo que era este el que usé, no me acuerdo. Sí, lila. Y acá tenemos la base. Una paleta. ¿Dónde tengo una paleta? Bueno, uso la cosa esta. La tapa de esto que es de plástico. Y ya fue, y después la limpio y ya está. Voy a pasarle alcohol para que esté bien limpita.
Esperamos un cachito a que se evapore un poquito el alcohol que puse. Y voy a agarrar un pincelito, cualquiera sea el pincelito. A ver, uno medio chongui. No, este es el de los pigmentos. Este es el de 3D. Uy, mierda. Bueno, este podría ser. A ver. Este está hecho bolsa. ¿Dónde está el otro? Yo tengo uno de estos que es más grueso. Pero no sé dónde está. Ay, Dios, no veo. Porque en realidad tengo prendido con el... O sea, tengo luz con el aro de luz. Y ustedes ven como si, no sé, como si acá estuviera todo prendido. Pero la luz de esta habitación está apagada. Ah, no. Está en las últimas esto. Bueno, no importa. Este podría ser. Bueno, voy a dejar estos dos por las dudas. Y también podemos usar la paleta de este para mezclar. No, de esto no. Esta. Para mezclar. Vamos a ver qué pasa. ¡Ay! Chicas, ¿vieron que me paré? Me acabo de sentar arriba de mi gato. Me paré a agarrar esto. Ay, por Dios. Y volvió a la silla encima, no le importó nada. Tito, ¿me estás jodiendo? Acabas... ¿Qué haces? Está ronroneando. A este gato no le importa nada. Casi me mato encima por querer salir. Ay, Dios. Unas transparentes con las mariposas. Uy, sí. Bueno, eso quedaría genial. Un violeta transparente y mariposas. Eso me gusta. Creo que acá tengo alguno de mariposas. A ver, esperen. Ay, chicas, me agarró un mini infarto. Acá, estas que son... Ay, me quedé mal, Sigo parada porque el guacho se sentó en mi silla, se acostó en mi silla. Estas que son tornasol, tipo holográficas, en realidad tornasol no holográficas. Ay, quedé mal, Estas que son como de Fimo, ¿se acuerdan que cuando hicimos esa uña re bizarra XXL? Que las encapsulé ahí, pero bueno, no, nada, son medio bizarras. ¿Se ve ahí? Y... capaz que tengo algunas más, porque vieron que tengo un montón de huevadas. Si no, en sticker... ¿Esto tiene mariposas? No veo mariposas acá. Estos son re Navidad. Esto tiene mariposas, pero es como para poner el sticker sobre toda la uña. Me encantan estas flores que son como re coreanas o japonesas, no sé. Tipo cerezos, flor de cerezo, algo así se llama. Esto tipo vitral, esto para Francesita, pero ninguna tiene mariposa, así que adiós. Adiós stickers. Bueno, y después tengo 800 cositos más de sticker, pero ya fue. Sí, me parece que las mejores son las tornasol, ¿no? O tornasol no, holográficas son en realidad. ¡Ah! Ahí está, tornasol, paren, ya sé dónde tengo. Acá. Este tiene tornasol. Allá. ¿Y esto qué tiene? No sé qué es esto. A ver este foil que tiene. ¿Esto qué es? ¿Cadenas? No. Tips. Bueno.
gordito, ¿cómo te vas a poner en mi silla? Bueno, a ver si alguno de estos tiene mariposas. Estrellas y lisos. Son como un animal print raro, no. Bueno, este no. Este, acá yo tengo... Creo que uno de estos que es mariposa, si no me equivoco. Acá, este, ¿ven? ¿Se ve ahí? Este sí tiene mariposas tornasol. Entonces ahí sí habría que elegir entre holográficas o tornasol. Pero bueno, vemos por ahí, vemos. Estos que son hoja de oro de colores. Bueno, como hoja de oro, por supuesto. Podríamos combinar alguno también con el violeta. ¿Y esto qué era? Ah, cristales grandotes. No, bueno, esto no. No creo que quede muy bien. Bueno. A ver. No, hijo de... Me iba a sentar otra vez y se mandó... Ah, no, ahí se fue. Se corrió. Ay, por favor, qué susto me dio. Bueno, a ver, vamos a probar a hacer la mezcla. A ver qué sale de esto. Vamos a poner una cantidad importante porque piensen que tengo que hacer para 10 uñas. Uy, se me fue la mano, me parece, ¿eh? O no, porque son 2 capas. Bueno, no importa. Acá estamos para experimentar. Y ahora vamos con la base. Qué mal que puede salir esto. Pero no importa. Ahí está, me acabo de gastar medio frasco de base. Y a mezclar. Mezcla. Mezcla. No me pidan cantidades porque esto fue lo más a ojo que hice en mi vida. Ton. Es más, creo que tendría que haber sido menos violeta, pero bueno. Ahora vamos a chequearlo. Sí, puse mucho esmalte, ya sé. Bueno, si no hago otra mezcla, no pasa nada. Es que estoy pensando en mi gato. Limpio la cámara, ¿se ve feo? A ver. A ver, ahí. No me digas que se cortó internet. Ay, no. Ahí se ve mejor. Si no, fíjate si no es la calidad de tu coso. Fíjate en los 3 puntitos o en la ruedita, lo que te aparezca. Si no es la calidad. Che, esto salió muy mal, me parece, ¿eh? A ver. Vamos a probar sobre... Acá tengo nada que ver, un tip X de extensión. Bueno, no está tan mal, porque está traslúcido, ¿eh? Podría haber sido peor. Lo que pasa es que este pincel es una caquita para pintar así, para esmaltar así, porque me deja todo marcado. Pero no está mal. Como que queda la onda, lo que estamos buscando. Lo que pasa es que necesitaría uno que esmalte mejor. A ver. Con este quizás no me quede tan marcado. Ahí voy a agarrar un poquito. Y, ven, le voy a poner una capa bien finita, como para que empiece a tonalizarlo. Ven que va quedando lila, pero ya les digo, traslúcido. Igual esto va a necesitar 2-3 capas para que quede bien. Hay que tener cuidado acá en los bordes.
Aunque después le puedo hacer, se me ocurrió algo genial. Esperen. Ahí, voy a probar con este, ¿no? Entonces, le hago esta capita finita. Ah, era la calidad de tu video. Ahí, ¿ven? Se ve a penitas el lila translúcido. Lo voy a meter acá en la cabina. 30 segundos. Y le voy a dar otra capa. Y otra capa porque quiero ir midiendo a ver dónde queda mejor. Uf. Me duele la cantidad de base y pintura que gastaste. Bueno, pero vos pensás que es parte de todo esto de los videos y qué sé yo. Pero, o sea, yo todo esto lo invierto para hacer esto. Entonces como que ya fue. Pero no es que lo voy a desperdiciar, o sea, me estoy haciendo unas press para mí y vamos a tratar de usarlo todo. A ver, vamos con la segunda capita. A ver esta cómo queda. El problema es que en el área de cutícula se me está acumulando como color lila. Eso no me gusta. Me está quedando como muy marcado. Ay, no sé si esto queda lindo. Ay, Dios. Miren lo que ustedes me hacen hacer. Estas pruebas. Tati dice, llegué tarde. Si viste... Y si viste, gracias por todo lo que nos enseña, dice Lisa. No, gracias a ustedes por estar ahí. Marcela dice, hola, buenas noches, te quería consultar, tengo la cabina que cambia de 24 a 48. Ah, la misma que yo. Pregunta, cuando la luz está apagada, ¿en cuánto está? Porque las instrucciones no dice o yo no lo entiendo. ¿Cómo cuando la luz está apagada? O sea, si la luz está apagada, no está en nada. ¿A qué luz te referís? ¿A la luz de la cabina? ¿O a la lucecita chiquita? Lo que sí, o sea, a ver, vos la cambiás de temperatura con el on-off, ¿no? Entonces, ahí tocalo 2 veces y te das cuenta. La que tiene más fuerza la luz es la de 48 y la que tiene menos fuerza es la de 24. Y ahí lo pones en la que vos quieras. Creo que no entendí muy bien igual tu pregunta. Vamos con una tercera a ver qué sucede con esto. Pero no, ¿saben qué? Miren lo pigmentado que será Charlie Meat. Que le estoy poniendo la tercera capa y ya casi que está cubierto. Y ustedes vieron la cantidad de base que yo le puse. O sea, está bien, me pasé de esmalte también, ¿no? Pero es como que no... No, esto está quedando muy feo. Me parece que voy a ponerle... A ver. Ahí. Una capita muy leve. O 2 como mucho. Y ya. Ahí, ¿ven lo que les digo? Que la parte de cutícula me queda como acumulado el esmalte. Y por más que quiero barrerlo,
Qué bronca. Pero no importa, porque después yo pensé en hacerle un contorno ahí. Así que ya fue. Creo que con una capa es suficiente, ¿eh? Porque si no, queda muy fuerte. Ahí ven, me pasé de esmalte. Ahí le saqué con el dedo y creo que fue la mejor solución. Tiene que ser una capa muy sutil. O bueno, hacer una proporción como corresponde, no como la mía. Y ponerle una gotita de esmalte en lo que ponen de base. Ahí con una no queda mal, ¿eh? Y creo que con dos va a quedar bien. Ya 3 es mucho. Con 3 ya... Pero no la vamos a rebuscar. Esto va a quedar lindo, ¿eh? Quédense tranquilas. Ahí va, la primera de esto. ¿No ven? Esta ya estaba más cargada, entonces me quedó más oscura la uña. Es como que hay que hacerlo con apenitas productos si hacen la bestialidad de producto que hice yo. Ahí va. Bueno, ahí quedó cubierta. Y vamos con esta. Es como que, sí, hay que agarrar muy poquito. ¿Saben lo que debe quedar genial? Esto en mate. Así, el traslúcido de color y en mate es una bomba. Pero eso al final. Vamos a ver cómo queda. Uf. Bueno. Ahí ya le puse estas. Esta después la vamos a ver cómo la arreglo. Voy a meter estas 5 a curar acá un ratito mientras esmalto estas 4. Lo importante acá es que si les sale algo mal como esto a mí, no se tienen que frustrar, no se tienen que hacer problemas y desperdiciar un producto o lo que sea. Al carajo todo, o sea, sean felices y disfruten este mundo de las uñas que es hermoso. Reflexión de viernes por la noche. Ahí vamos con otra. Ahora sí me está gustando, cómo va quedando. Creo que le enganché la vuelta. Le agarré la mano. Ay, Dios. ¿Para qué hablé? Una pelusa. ¡Ah! Maldita, quítate. Ahí está. Y ahí va. Listo. Me queda esta. Y ahora pienso yo, a ver, díganme ahí en los comentarios, en el chat, digo. ¿Qué le pongo? ¿Las mariposas al final o las pongo como encapsuladas en esto violeta lila traslúcido? ¿Se entiende lo que digo? O sea, ya le puse una capa del lila este, ¿no? Le pongo, ¿qué dicen ustedes? Le pongo ahora las mariposas y por encima le pongo otra capa de esto traslúcido lila, o las pongo al final arriba de esto. ¿Qué opinan mis niñas?
Nayara dice... vi un comentario que decía que cuando mandan el tip a la cabina al rato se le sale el color. Eso es porque no le sacan la capa de brillo al tip o la marca de los esmaltes. O sea, la calidad de los esmaltes. Claro, por eso les explicaba al principio que el tip siempre hay que limarlo antes de... Sobre todo cuando es para vender. O sea, una cosa es cuando son los muestrarios que vas a tener en tu salón, que de última, bueno, no pasa nada. Pero cuando están haciendo press-on para vender, chicas, por favor, tómense el tiempo. Por eso traté de encontrar la vuelta, por lo menos con esos barrilitos, de que sean lo más sencillo y menos esforzoso posible. Pero por favor, siempre tómense el tiempo de limarlos. Encapsuladas estaría... Encapsuladas, bueno, dale, vamos a encapsular. Vamos. Ah, paren, hay que decidir. ¿Las tornasol o las holográficas? Ahí está el tema. Estoy haciendo un curso de semi y aprendí eso. ¿Qué cosa, Nay? ¿Lo de los tips? Sí. Una uña transparente con las mariposas y encapsulado. ¿Cómo? Una... Pero es que ya las esmalté todas de lila, che. Eso me lo tenés que decir antes, Nilsa. Las holográficas serían estas. De sacar el brillo porque si no se sale el esmalte. Claro, te lo dije antes. Ay, perdón, no lo vi. Perdón. Y Luciana dice tornasol. Che, pónganse de acuerdo. Porque intercalado no sé si queda bien. No sé. Ahora, esta es una base que también es transfer foil. Ven que acá dice foil. Que la hemos probado en vivo también. Que es un 20.000, no un 1000, un 20.000. Y que cuando hago así intercalados, me gusta usar esta para pegar la decoración. Pero pueden usar lo que ustedes quieran. Vamos a probar con estas. A ver. Vamos a poner una capita finita. No saben lo fuerte que está lloviendo, chicas. Tremendo. Se escucha el ruido de la chapa del techito. Del patiecito de abajo. Va, no es chapa, es como... O sí es chapa. No es chapa. Es como un vidrio raro. No sé cómo se llama. Pero no es chapa, es transparente. Bueno. Ay, no me jodas que ensucié el coso. Ahí está. Bueno, ahora sí. Vamos a empezar a acomodar. Mezclar las dos tipos mariposas, entonces no nos peleamos. Aquí en Corrientes se está preparando todo para llover. Sí, en cualquier momento llega para allá también. Anda por todo el país la lluvia. Bueno, a ver. Vamos a agarrar un poquito así. Yo suelo hacer esto para levantar estas cosas. No sé si es muy protocolar, si está muy bien visto, pero es la forma que yo encontré de que me sea más cómodo. Con la misma base que puse ahí en la uña, mojo apenitas un liner muy finito. Y con eso mismo levanto así lo que quiera de decoración.
Me voy a llenar de mariposas, Pero vamos a hacer una primero para probar si esto queda bien. Porque ya veo que después queda como el traste. A ver. ¿Con qué se saca la capa pegajosa de la uña? Ojo, a ver. La capa de inhibición se saca con una wipe, o sea, una vasita de esas que no dejan pelusa, y con alcohol o si es gel clarificador. Pero ojo, cuando estás usando base, no se la saques. O sea, cuando usas base, no se la saques a la base, ¿sí? Solamente es para sacársela al gel de construcción antes de que lo limes. O si estás haciendo un capping y querés retocar un poco el gel que pusiste para el capping. Para ese tipo de cosas. Pero a la base, a la base coat, no se lo saques. Bueno, ahora acá voy a intercalar con las tornasol. Y ahora se los voy a acercar para que vean cómo está quedando. Ay, carajo, están pegadas todas. Ahí está. Vamos a poner esta por acá. Y es... ¡No! ¿Dónde se cayó? Ah, yo sí sabía que iba a salir esmalte. Vamos a poner esta acá. Bueno, más o menos ahí va quedando. Ahora la voy a curar. En cabina. Ay, ahí lo puse. 30. Soy primeriza y no sé tanto, dice Sofi. Tranqui, haz todas las preguntas que necesites. Todas empezamos alguna vez y no hay que tener miedo, vergüenza y demás. Todas empezamos alguna vez, nadie nació sabiendo hacer uñas. Carolina Cruz dice, hola a todas, qué lindo pude. Hola, Caro. Nayara dice, con los videos de Dani vas a aprender si tenés una duda, ya que explica re bien. Gracias, Nay. Carita fachera. Hola, no se ve nada. Aida, ¿cómo estás? ¿Ves borroso o no ves nada? Tengo el coso en la cabina, por eso no ves nada. Acá está. Recién se acaba de apagar. Bueno, se los voy a acercar para que vean un poquito más. Ah, ¿me estás jodiendo que somos tantas? Chicas, a mí me quedó esto trabado. Se ve, como no lo actualice más, en que somos 14. Somos un montón. Con razón veía que escribían muchas en el chat. Bueno, ahí se ve un poquito mejor cómo va quedando. Con las dos intercaladas, las tipo holográficas con las tornasol. Y ahora vamos a probar cómo queda. Este es el momento. Ay, me da miedito. Vamos a probar cómo queda esta mezcla de base con esmalte. A ver qué sale de todo esto. ¿Quieren que les haga zoom un poquito o ahí se ve bien? Creo que ahí se ve bien, ¿no? Ay, no, qué manera de cagarla. Ay, no, ¿qué es esto? Ay. Paren, Capaz que sacándole así producto por encima.
No, chicas, esta idea fue pésima, pero pésima, pésima, pésima. ¿Qué es esto? Miren esto. Se ve horrible. Pero muy horrible, paren. No desesperen. Hasta que no lo llevo a cabina, acá no pasa nada. A ver, ¿dónde están las whippes? Acá. Esto se resuelve muy fácil. Por eso amo las press-on. Bueno, si está con una clienta también. Le ponen alcoholcito. Y en realidad con un arrastre estamos. Pero como está esto, me cuesta un poquito arrastrar. No pasa nada, ¿ven? Si no lo llevan a cabina, lo limpian y ya está. Ahora, si lo llevaron a cabina, fuiste. Porque ahí tenés que pasar a limar para sacarlo y puedes arruinar todo y desastre. No importa, vamos a dejarle solo esa capita de fondo ahí traslúcida y ya. Del violeta traslúcido, ¿sí? No le voy a agregar más y ya está. Lo que podría llegar a hacer es agregarle más base a esto, pero sí, es como dijo Nilsa, voy a seguir gastando producto. Si yo le agrego más base a esto, lógicamente me va a quedar más traslúcido, pero no sé si sirve para arriba de esto. Ahora lo que yo pensaba es que puedo usar este mismo porque total, vieron que medio concentrado no pasa nada. Con un liner, a ver, liner, no, este está hecho bolsa. Uno que esté bien. Bueno, este podría ser un liner largo. ¿Sí? Lo cargo de productito. Descargo un poquito para que no esté tan pesado. Y lo que voy a ver, voy a apoyar los codos para que esto no sea. Es contornearlo con el violeta fuerte. No, paren, porque se acuerdan que yo dije que primero lo iba a pasar a mate. Ahí está. La idea que yo tenía era, primero, vamos a dejar esto acá. Primero lo voy a pasar a mate. Y el contorno no lo voy a hacer en mate, ¿se entiende? El contorno lo hago en el color potente. Si tienen gel paint o painting gel, como lo conozcan, lo pueden hacer con eso y mejor todavía. Así que top mate. A ver. No, estos son nada que ver. ¿Dónde está? Uy, yo lo usé acá. Tendría que estar acá. ¿Esto qué es? No, esmalte. A ver. Acá está. Mate. Vamos a pasarlo a mate. Ay, me manché toda. A ver cómo queda. Total, estamos probando. Yo hago las pruebas de estas boludeces para que ustedes no tengan que gastar sus productos. Y si alguna sale bien, que a veces sí sale bien esto, si alguna sale bien, se llevan una nueva idea. O por lo menos aprenden lo que no hay que hacer, como esta mezcla. Ahí lo estamos pasando a mate. A ver. Tirale brillo holográfico a la del dedo chico, así queda con un toque distinto. Ah, esa me gusta, Me gusta, Pauli, tu idea. Sí, para que no queden todas con mariposa. Intercalar, sí, me gusta. ¡Ay, paren! Y ahí podemos intercalar una con esto. ¿Que se acuerdan que yo voy a poner esto? Va a quedar violita. Tengo que poner el top solo. Claro, pero yo quería ver. Yo entiendo lo que dicen ustedes. De que obviamente se encapsula con el gel o con top. Pero yo lo que quería ver era qué pasaba si encapsulaba con algo tonalizado. Pero no, ya sabemos que se puede. O que tiene que ser muy, muy, muy translúcido. Bueno, ahí quedó en mate. ¿Se ve? Y entonces ahora sí, con el liner
Ojo que estoy como arrodillada en la silla. No sé, estoy en una posición muy extraña y no sé bien por qué. Así que obviamente esto puede ser muy mal. A ver. Estoy en la peor posición del mundo para hacer esto, pero pintó esta posición y bueno, es lo que hay, che. A ver acá la curva. No, ¿qué pasó? No se me marcó nada. A ver. Llego a la punta y se me va el pincel, ¿vieron? Una concentración hay que tener. Ay, ¿por qué de este lado no se ve? Tengo que hacerlo más arriba. ¿Vieron? Miren. De arriba sí se ve. Y de este lado un poquito se ve. Hay que hacerlo más arriba, ¿eh? Como más grueso. No me queda. Siento que no se nota mucho, che. Yo quería algo que resalte más. Pero no. No, 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 no. No me gusta. Tanto lío, no me gustó. Se lo voy a sacar y se lo voy a hacer con dorado. Y ahí sí me parece que me va a gustar. ¿Saben con qué? Se lo voy a hacer con foil. Con este transfer que les conté. Y creo que ahí va a quedar épico. Ah, me voy a fijar si tengo foil violeta. Me parece que no, pero capaz que en una de esas tengo. Y queda épico. Esto se lo voy a sacar porque no me gusta. Adiós. Vamos con otra. Con otra. Otra intensa. A ver. No, esto es fucsia. Dorado, azulito. A ver esto. Ah, en esta bolsa hay de colores, creo. Ah, no, dorado. Ah, sí, mira, verde. Pedazos. No. Este es lo más. Miren. Es como cobre. Ah, acá hay de varios. ¿Por qué tengo esto acá? Ni me acordaba. Ay, Dios. No, creo que voy a usar dorado y ya. Y después tengo los foils que tienen dibujos y esas cosas. Entonces, bueno, con el liner limpio, por supuesto. Con papel de oro también puede ser, es verdad. Sí. Voy a mojar esto. Y a ver. Acá sí, concentración extrema. Para esto que...
Perdón que no hable mientras hago esto, pero claramente no se puede hablar y hacer esta línea. Bueno, en teoría esto ya estaría. Entonces lo que voy a hacer es lo llevo a cabina, 30 segunditos. Ahora las leo, que veo que están escribiendo. Uy, qué pelotudo. Veo que están escribiendo. Vamos a abrir este foil. Podemos cortar un cachito o bueno, agarramos así un pedazo y es lo mismo. A ver. Para pegarlas a las pres, ¿qué material se puede usar? Para pegarlas en tus uñas, puedes usar el nail glue o las pegatinas, depende de cuánto tiempo crees que te duren. Bueno, ahí viene el momento culmine. Atención, atención. ¡Ay! Miren, miren, miren la magia. Miren la magia. Es una bomba este cosito. Pero ojo, porque lo ponen mal, como yo, y les queda mal. No hay mucha ciencia. Hay que ponerlo bien para que quede bien. Igual saben que me doy cuenta que no me gusta mate. Ojo, habría que ver cómo queda en la uña, porque así lo estoy viendo como raro. Pero mate no sé si me gusta, me parece que me gusta más con el top brillo. Vamos a ponerle top brillo. Y de última, después lo vuelvo a poner en mate, teniendo cuidado del contorno. Así que top brillo. ¿Alguien sabe el Instagram de Dani? Y sí, es igual que el canal, o sea, que todo. I am Dani D. Pauli dice: Dani, te voy a estar viendo desde el enlace que pusiste en Insta. Así le dejo el té a mi nena, pero voy viendo. No voy a poder hablarte. Sí, no hay problema, Pauli. Yo sé que siempre estás, querida. Nadie dice hay que tener concentración extrema. Sí, señora. Así es. ¿Ven cómo cambia con el top brillo? Se ve todo mucho mejor. Me parece que me gusta más así. Me parece que se ve mucho mejor. Es como una piedra. Parece como si fuera una piedra que tiene adentro esto tornasol y qué sé yo. Y los bordes así. Ay, me encanta. ¿No le da como esa sensación? Súper lindo. A ver, ahí capaz se ve un poco mejor. Más de cerca todavía. ¿Ven lo que les digo? Lo voy a poner a curar 30 segunditos. Vale, dice: hola Dani, ¿vas a subir el video de YouTube? Porque me lo perdí y me reinteresa verlo. Me encantan tus videos. Sí, todos los videos quedan guardados. Lo que sí tardan en, digamos, en subirse cuando es un vivo, porque yo transmito desde el celular y como que se queda como procesando unas cuantas horas. Pero si tenés el enlace, o mismo si te quedás en el vivo, tipo cuando termines, si lo querés ver desde el principio, retrocedes desde acá, mira, ¿ves así?
Acá puedes retroceder todo el tiempo que vos quieras. Y nada, vas al momento que vos quieras. Pero sí, es como que cuando yo corto el vivo, desaparece unas horas, excepto que tengas el enlace. Solo puedes entrar con el enlace. Y bueno, pasa eso. Ah, me apareció publicidad de Kawaii. Usen bien el enlace de Kawaii, que se los dejé acá en la descripción del coso para descargárselo. Bueno, ahí aparece la de TikTok, es como que siempre aparece una atrás de la otra. Es igual que TikTok, pero les da plata por ver videos y por subir videos. Así que úsenlo. ¿Cómo se llama el top para foil? Así lo compro. Es una base en realidad. Así se llama, no sé. Yo lo pedí como transfer foil y me dieron. Y acá abajo dice foil. Lo compré en Uma Uñas. El Instagram es @Uma UMA Herrero. Ahí lo compré. Sale caro, O sea, yo lo compré, me parece que lo compré en noviembre, por ahí del año pasado, o no. O lo compré en el verano. Bueno, no sé, no me acuerdo. No, hay que ver cuándo hice el vivo ese, no me acuerdo. Pero lo compré hace unos cuantos meses y me salió como 800 pesos. Así que no sé cuánto puede estar ahora. Pero, por más que sea una base, yo solo la uso para foil, por lo que sale, por supuesto. Y de base uso cualquier otra. ¿Qué usas para sostener las uñas? No, ¿qué dice? Para sostener la uña plástica cuando estás trabajando. Los cositos estos, decís. Son unos soportes, pero si te los vas a comprar, comprate los que son derechos. No te compres los que vienen con un flamenco, con un caballito y eso, porque son más incómodos. Estos son derechitos. Y las pego con esta cinta, que es la cinta 3M, pero es que es gordita, que es como espumita, doble faz. Tiene pegamento de un lado y del otro. Entonces le pongo ahí un pedacito y levanto el papelito y lo pego. Ay, ya me cansé. Hace como 2 horas, ¿no? Que estamos. ¿Me perdí algún mensaje? Bueno, si me perdí algún mensaje, les pido disculpas. No es que no las leí de mala onda. ¿Ven? Ahí, con brillo. Miren qué lindo queda. No sé, a mí me gustó mucho más. A ver si se ve bien. Yo no sé si esto se está viendo como lo veo yo. Está muy fuerte la luz, capaz. A ver. Ahí con menos luz me parece a mí, o se ve mejor. O peor. Ahí me parece, ¿no? Que se ve mejor. O estoy re loca, no sé. Como que tiene un sutil violeta, lila, pero muy sutil. Ahora que ya está, lo que podría probar es... A ver. Bueno, pasa que se le ve esto. A ver ahí. Bueno, quedaría como una cosa así puesta, ¿no? Obviamente tengan en cuenta que tiene la pegatina y que yo tengo puesto esmalte. Ahora vamos a probar en esta que tengo menos producto, que tengo menos esmalte. Quedaría así. No me doy cuenta si se ve bien o no. Esa cosa blanca obviamente es la cinta, ¿no? Que no estaría cuando lo usamos. Esto no se vería. Bueno, yo admito que no es de mis mejores uñas, claramente. Uy, miren, me quedó la cinta. Pero quedó bastante bien. Para todos los inventos que hicimos. Y así se ve de atrás. Ven que tiene el lila. Esto quedaría ahí. Y bueno, depende de la punta que le hagas, cómo queda esto. Ya me dio calor. Oh. ¿Sí? ¿En serio? Me lo dicen porque me quieren. ¿Con qué celu grabo? ¿Por qué? ¿Se ve bien o mal? Los videos los grabo con este.
que es un Xiaomi 6... ¿cómo era? Ay, no me acuerdo. Xiaomi Mi... No. 6 Pro, creo. Bueno, algo así, no me acuerdo. Y los vivos los hago con un iPhone 7 Plus. Porque el tema de este Xiaomi es que tiene buena cámara, pero no tiene buen audio. El audio sale feo. En cambio, con el iPhone sale bien. Pero mi iPhone tiene muy poca memoria y en cambio este tiene 64. Entonces, bueno, me voy intercalando. ¿Y se ve bien? Sí, esto es con el iPhone y ya te digo, y los videos con este, que también tiene muy buena cámara. Y además este es un celular re económico y tiene muy buena cámara, pero ya te digo, el audio, no sé si capaz, o sea, cuando recién me había comprado este, hace un par de años, no... ¿Cómo se llama? No me acuerdo haber grabado y ver el tema del audio y todo eso. No le prestaba mucha atención a eso. Pero tiene un par de golpes, si ven está bastante astillado. Acá no sé si se ve. Entonces capaz que yo misma con los golpes, con alguna caída del celular, no es que lo cago a palos tampoco, capaz es que se le jodió algo del audio. Porque no me acuerdo. Sí, es el 7 Plus. Y bueno, si alguna quiere un iPhone 7 Plus, mi amiga tiene exactamente el mismo en rosita, 32 GB, y lo está vendiendo. Yo no lo vendo. Pero mi amiga se quiere comprar otro, así que lo vende. Así que de última me preguntan y Nati se los vende. Bueno, chicas, vamos a ver si mañana o pasado hacemos otro vivo y terminamos esto que empezó muy mal. Esto lo voy a guardar en un frasquito con que tenga coso, que no le dé el sol, que tenga doble fondo y obviamente con tapa para que no se estropee y no desperdiciar el producto y poder usarlo para esto. Así que les mando un besote, gracias por haberme acompañado y seguimos por Telegram y bájense Kawaii con mi enlace que está en la cajita de descripción.